para que cada uno de nosotros coloque esa sabiduría, esa experiencia de vida, esa capacidad, la ponga al servicio del Señor y la empresa de Dios pues se fortalezca, se establezca, se multiplique y traspase, trascienda de lo que son las cuatro paredes. Entonces, usted y yo somos parte importante en el reino de los cielos. Si lo vemos de la perspectiva del reino, pues nosotros somos importantes. Cada labor que hagamos, cada palabra que digamos, cada actitud que tomemos, cada resolución que tengamos acerca de cualquier circunstancia, problema, vicisitud, eso va a repercutir en el reino de los cielos. Si es buena, Dios se agradará de eso. Y si no es buena, entonces tenemos estos mecanismos para empezar a profundizar y saber cómo podemos nosotros tomar decisiones en medio de cualquier circunstancia. Amén. Amén. Así que vamos a comenzar esta mañana. Les voy a pedir por favor que nos pongamos de pie. Vamos a orarle al Señor para que Dios nos guíe en este caminar. Yo soy partidario de que cada vez que Dios nos da una oportunidad de crecer, de manifestar su amor, de manifestar su poder, es un viaje que yo hago con el Señor. Es la oportunidad para mí de ver la grandeza de Dios, de ver la gracia, el favor, la misericordia, el cuidado de Dios con nosotros. Y por eso yo digo, cada vez que vamos a hacer algo, yo me coloco mi cinturón de seguridad y me embarco en un viaje con el Señor, porque vamos a ver proezas, vamos a ver cosas buenas de esto. Amén. Amén, amén. Vamos a orar. Padre, en el nombre de Jesús, te adoramos, te bendecimos, te exaltamos en esta mañana, Señor. Te damos el primer lugar en nuestras vidas y te damos gracias. Gracias porque tú eres un Dios bueno, un Dios de misericordia, un Dios de favor, un Dios que está al cuidado de nosotros. Gracias, Dios de los cielos, porque tú estás aquí. Gracias porque tú estás listo, presto a escucharnos, a administrarnos, a dirigirnos, a enseñarnos en esta mañana. Te doy gracias por cada hermano presente. Te doy gracias por el que está de camino, Señor. Te pido que tú nos bendigas, que tú nos ayudes y que tú nos des luz en medio de cualquier circunstancia. En el nombre de Jesús, te damos las gracias. Amén. Así que, cuando comenzamos nosotros a entender la palabra de Dios, nos podemos dar cuenta que desde que comienza hasta que termina, el Señor, su objetivo principal y primordial es la salvación del ser humano. Dios, desde el Antiguo Testamento y hasta el Nuevo Testamento, establece en su palabra cuál es su plan para con el hombre. Y establece que su principal y su prioridad es que el hombre sea salvo, que el hombre pueda alcanzar la vida eterna, que el hombre pueda vivir con él en la eternidad. Y por eso se centra en la concepción de la salvación. ¿Basada en qué? Bueno, en que el hombre fue hecho para habitar con él, y debido a la caída del hombre en el jardín del Edén, pues se establece una separación, hay una muerte espiritual en el hombre. Mediante el pecado, hay una separación entre Dios y el hombre que no permite que fluya esa relación original que había creado el Señor. Así que el mensaje que nos da la palabra de Dios no es meramente un cambio moral, pues es bueno, porque debemos dar testimonio y eso es lo que Dios quiere, pero no es leyes de vida solamente. El Evangelio no es cambiar el modo de vida, aunque es importante, aunque es necesario y aunque es producto, es consecuencia de vivir una vida relacionada con Dios, y es bueno y es maravilloso, pero no se centra solamente en eso. No es solamente cambiar de hábito, no es solamente tener una moral religiosa, no es solamente tener una buena conducta, no es solamente que el hombre cambie su forma de vida, sino que se refiere también, y su prioridad es
que usted y yo seamos salvos, que usted y yo alcancemos la salvación. Desde el Antiguo Testamento se revela un Dios como el Salvador de Israel. Desde el Antiguo Testamento Dios se manifiesta y Él mismo se da el nombre del Salvador de Israel, del liberador, del redentor. El redentor no es otra cosa que alguien que paga la deuda por otro, alguien que paga el precio por otro. Es decir, nosotros al estar apartados de la misericordia de Dios, de la gracia de Dios y del favor de Dios, entonces Dios ofrece una reconciliación para que el hombre goce de sus beneficios, goce de su cuidado y goce de una vida eterna. Él es el Redentor, el único Salvador de Israel. Miren, dice en la palabra, yo traje hoy muchos versos bíblicos y voy a tratar de ser bien rápido en esto. En 2 Samuel 22:13 dice: Dios mío, fortaleza mía, en Él confiaré, mi escudo y el fuerte de mi salvación. La revelación que da Dios desde el principio de los tiempos es que Él es un Dios de salvación. Y no solo de salvación del alma, sino de la salvación terrenal. El pueblo de Israel vivía en conflictos, vivía en batallas, vivía en guerras. Es decir, conquistaban o eran conquistados. Y Dios se le manifiesta como ese Dios de su salvación, como el Dios que lo puede liberar, como el Dios que les puede ayudar en cualquier conflicto que tenga. Dice en Isaías 25:9: y se dirá aquel día, he aquí, este es nuestro Dios, le hemos esperado y nos salvará. Este es Jehová a quien hemos esperado por tanto tiempo. Él es el Dios de la salvación. Se manifiesta al pueblo de Israel. Dice: no temas, oh vosotros los pocos de Israel, yo soy tu socorro, dice Jehová, el Santo de Israel, tu Redentor. Isaías 43 dice: porque yo Jehová, Dios tuyo, el Santo de Israel, soy tu Salvador. A Egipto he dado por tu rescate, y a Etiopía y a Seba por ti. De manera que Dios comienza con una familia. Una familia. ¿Tienen las hojas, Joana, por ahí? Vamos a irlas entregando, por favor. Recuérdense que cuando Jacob entra a Egipto, entra como una familia. Era la familia de Jacob. Era un patriarca, tenían sus hijos, había una hambruna. Él llega a Egipto como una familia, pero de ahí sale un pueblo, el pueblo de Dios, liberado con mano fuerte, redimido porque Dios, mediante su poder, saca a Israel de Egipto, y le da libertad. Así Dios se manifiesta. De manera que no se trata simplemente de las 1001 formas que Dios se puede manifestar para traer salvación, sino que se trata de que la presencia del Señor, en la presencia de Dios, hay salvación. Es lo único que nos puede dar salvación, en la presencia de Dios. Y esa es una de las cosas que vamos a estar ahondando, que no es solamente, hay gente que cree que la salvación viene por ritos, y hay gente, y hay dogmas de hombres, y hay religiones que creen que por las obras pueden alcanzar la salvación. Hay muchos maestros que enseñan que por el tanto hacer o por las matemáticas humanas, haciendo una cosa más otra, esto no pudiera dar salvación. Y realmente nosotros podemos entender que lo único que trae salvación a mi vida es la presencia de Dios. Por eso el cristianismo se trata
no de religión, sino de una relación personal con ese Dios todopoderoso, con ese Dios maravilloso, omnisciente, que quiere decir que todo lo sabe, omnipresente, que quiere decir que está en todos lados, que no hay forma de que yo me pueda escapar de Dios ni esconder de Dios, y omnipotente, que es el Dios que todo lo puede, es el Dios todopoderoso, que no hay nada imposible para Él. Entonces, cuando yo entro en esa dimensión y entiendo que no es por mi esfuerzo ni por la buena persona que yo sea, porque dice la palabra que no hay justo ni aun uno. O sea que por muy bueno que yo sea, van a haber cosas en mí que no están de acuerdo a las leyes, a los parámetros y a las verdades que Dios establece en su palabra. Y es allí donde nosotros nos amparamos por fe en la gracia, el favor y la misericordia de Dios para alcanzar la salvación. Amén. ¿Cuántos son salvos aquí? Amén. Entonces, cuando entendemos esto, podemos de alguna forma, yo digo una palabra muy coloquial que no suena muy bien, pero cuando yo entiendo esto, yo literalmente yo me coloco en los zapatos de los salmistas. Es decir, yo puedo entender el sentimiento y la actitud con la cual los salmistas, los profetas, los patriarcas, la gente de Israel clamaba a Dios. Porque cuando usted entiende que Dios es su salvación, cuando usted y yo podemos entender que Dios es nuestro auxilio, cuando usted y yo podemos vivir y realizar que Dios es nuestro amparo y nuestra fortaleza, que es lo único que realmente tenemos, que es nuestra esperanza, entonces usted puede, cuando lee estas palabras, hacerlas suyas, apropiarse de ellas, entender lo que está pasando porque usted ha pasado por allí. Y la diferencia entre el mundo, o si podemos decir, entre la gente que no abraza nuestra fe, y la diferencia entre ellos y nosotros, es básicamente que Dios es nuestra esperanza. ¿A dónde iré si solo tú tienes palabra de vida?, le dijo. Entonces, es allí donde nosotros queremos ahondar. ¿Por qué? Bueno, porque ese es el fundamento de nosotros. Si en cada problema que yo tenga, mi primera opción, aunque no es mala la ciencia, porque Dios la ha inventado, y yo creo en la ciencia, pero mi primera opción siempre va a ser el Señor. Mi primera opción siempre va a ser Dios. Yo quiero que Dios se manifieste de una manera milagrosa, poderosa y maravillosa todos los días de mi vida. Y por eso yo quiero saber más de este Dios. Yo quiero conocerlo más. Yo quiero tener una relación más íntima con Él. Porque he visto, he leído y he entendido que mientras más íntimo yo sea con mi Dios, pues más a mayor longitud Dios se va a manifestar a mi vida. Si yo tengo un Dios de lejos, lógicamente va a ser más difícil para mí poder ver las maravillas, milagros y prodigios de Dios. Y se volvería más como una fábula cuando la gente habla de Dios que como mi vida racional, intelectual y moral. Entonces yo quiero que Dios obre en mí, por eso quiero conocerlo, quiero intimar con Él y entiendo que solamente la presencia de Dios puede darme salvación, puede darme una vida moral equivalente a lo que Dios espera de mí, puede darme una calidad de vida y puede darme todas esas cosas maravillosas que yo espero en Él. Solamente la presencia de Dios. Y la presencia de Dios vamos a estar indagando, vamos a estar escudriñando en esta serie de 5 clases que Dios quiere relación con nosotros, que Dios quiere darnos esa vida, que Dios se complace en que usted y yo vivamos en esa dimensión. Entonces, ¿qué es lo único que tenemos que hacer? Buscar, conocerlo.
y practicar los principios que ya Él ha establecido. En el Antiguo Testamento Él se le revela al pueblo de Israel como el Salvador. Pero en el Nuevo Testamento, que es donde nace la iglesia, que es donde nacemos nosotros, porque en el Antiguo Testamento nosotros éramos considerados gentiles, no éramos considerados parte del pueblo de Dios, al menos que nos hubiésemos convertido al judaísmo y que hubiésemos adoptado lo que Dios había hecho con ellos. Pero ya con la venida de Jesús nace la iglesia, viene el Espíritu Santo, y es allí donde nosotros tenemos cabida dentro. Somos, dice la palabra, que somos la rama injertada en el tallo, es decir, mediante Jesús nosotros ya somos parte del pueblo de Dios y somos el Israel espiritual, somos el pueblo de Dios. Y esto es dado desde que Jesús llegó al mundo. Es decir, el nombre de Jesús de por sí significa salvación. Entonces, ya Dios había establecido el plan para que usted y yo fuéramos salvos, porque esa ha sido la intención de Dios. Como lo dije al principio, desde el comienzo ha sido la prioridad de Dios de que usted y yo seamos salvos, de que usted y yo alcancemos la vida eterna y que moramos en las mansiones celestiales con Él por la eternidad. Cristo ya es presentado como el Salvador, y no solo como un maestro, como un profeta, o como un amigo, o como un modelo de conducta. No. Él es presentado como Jehová salva, porque Él salvará, dice la palabra, a su pueblo de sus pecados. Zacarías bendijo el nombre del Señor por haber levantado un poderoso Salvador. En Lucas 1:69 podemos ver que Dios levanta al Salvador del mundo. En Hechos 4:12 dice: no hay salvación en nadie más. O sea, Jesús es el ente de salvación. Jesús es el plan maestro de Dios plasmado para que usted y yo alcancemos la salvación. En 1 de Juan 4:14 dice que Dios envió a su Hijo como el Salvador del mundo, no para condenar al mundo, sino para que el mundo sea salvo por Él. Dice en Lucas 19:10 que el Hijo del Hombre vino a buscar y a salvar lo que se había perdido. Estábamos perdidos, estábamos desterrados del cielo, estábamos condenados a una muerte espiritual eterna, a no gozar de los privilegios de estar junto al Señor. Y la verdadera dicha del pueblo de Dios la podemos ver en Lucas 4:42, cuando dice: sabemos que verdaderamente Jesús es el Salvador del mundo. ¿Sabe que eso es dichoso? Poder conocer eso. Porque una de las cosas que a mí más me preocupa cuando queremos hacer la obra evangelizadora, cuando oramos por la gente, es que hay tantos millones de gente que se sacrifican, que son devotos, que siguen reglas, ritos, y ellos creen que se van al cielo. Y la verdad es que no importa cuánto se sacrifiquen, cuánto hagan, no van a ir al cielo, porque el Señor dice que hay un solo camino, una sola verdad, y es Cristo. Y todo aquel que niegue la existencia de Cristo, del Espíritu Santo y de Dios, de la Trinidad, y le dé el valor, la gloria, la potestad, el poder a otra cosa que no sea la Trinidad, está fuera de la verdad. Y no importa qué buen corazón tenga, dice la palabra que no habrá remisión de pecado para el que tal haga, que Dios es un Dios celoso y que no comparte su gloria con nadie. Entonces,
nosotros podemos entender que hay algo que Dios se ha tramado con nosotros. Porque ¿por qué no nosotros estamos anclados en esa mentira? ¿Cómo es que nosotros podemos estar aquí hoy celebrando al verdadero Dios? ¿Cómo es que hoy nosotros podamos darnos cuenta que estamos en la verdad y que nos espera un futuro glorioso? ¿Quiénes somos nosotros? Ahí vamos a llegar. Entonces, cuando la venida del Señor se establece el nuevo pacto. Y el término en este nuevo pacto, en el Nuevo Testamento, se aplica casi exclusivamente a la redención del hombre y el alcanzar la vida eterna. El Evangelio es la palabra de salvación predicada en todo lugar. Y en Romanos 1:16 dice que es poder de Dios para salvación. ¿El Evangelio de quién? De Jesucristo. Tito dice que la gracia de Dios es la fuente de la salvación. Y Primera de Tesalonicenses 5:9 dice que Dios nos ha llamado a ser salvos. Dios nos llamó a salvación. En Romanos 10:10 dice que es confesando con nuestra boca que podemos alcanzar la salvación. Amén. Y en Filipenses 2:12 dice que tenemos que ocuparnos de esta salvación con temor y temblor. Es decir, que se puede perder, que si nos equivocamos, que si nos dormimos, que si no hacemos lo que Dios nos ha mandado a hacer, que es a crecer. Yo le voy a hacer bien claro en todas estas clases. Y yo entiendo que el Evangelio, usted tiene que estar en movimiento, usted tiene que estar creciendo, usted tiene que estar buscando. Le voy a decir por qué. Porque esto no es como una escalera mecánica, que usted sube y ella va subiendo, y si se para, usted se quedó en el mismo sitio. Así no ocurre en el Evangelio. En el Evangelio, o usted está subiendo o usted está bajando. No hay un stop. No, que yo estoy ahorita mismo un poquito aparte de la iglesia, pero yo estoy bien. No, eso no existe. Si usted va subiendo, sea poquito a poco, está bien mientras subamos. Pero en el momento en que nos paralizamos, estamos bajando automáticamente. Por eso Dios nos llama a escudriñar su palabra. Por eso Dios nos llama a no dejen de congregarse como algunos tienen por costumbre. Por eso el Zoom no es suficiente. Por eso, y es entendible en la sociedad que vivimos, en el mundo que vivimos, en el capitalismo que estamos, en donde muchas veces venimos ya a la iglesia y hemos obtenido compromiso, ya nos hemos comprometido y nos hemos metido en diferentes situaciones, y cuando llegamos a la iglesia nos damos cuenta de que no le estamos dando la prioridad a Dios, de que no estamos creciendo, de que no estamos yendo por el camino que es. Pero es bueno hacer ajustes, es bueno en lo que dependa de nosotros ir en esa escalera hacia arriba, todo el tiempo hacia arriba, y va a haber un momento que usted va a poder saltar de a 2 en 2, de a 3 en 3, y va a poder subir, pero van a haber momentos en que va a poder ir un paso a la vez, y está bien. Lo importante es que sigamos subiendo. ¿Quiénes van a seguir subiendo? Y esa es la idea de esta clase. Así que nos damos cuenta de que Dios desde el principio se ha diseñado un plan maestro. ¿Para qué? Bueno, para que nosotros seamos salvos. Él nos ha acercado, Él nos ha dado alternativas para que nosotros podamos de una forma u otra entender que solamente con su presencia nosotros podemos alcanzar esa salvación. ¿Y por qué? Bueno, dice en Romanos 3:11
Ya Dios lo sabía. Y dice, no hay quien entienda. No hay quien busque a Dios. Eso lo afirma el Señor. Entonces, Dios, sabiendo la condición humana, Dios hace el plan maestro. Porque nosotros no queríamos saber de Dios. Hermano, pero ¿cómo usted me dice eso? Mire, si usted no entiende algo en esta clase, siéntase en confianza de levantar la mano. Sienta en confianza de preguntar lo que usted quiera. Uno de los objetivos de esta clase es que usted pueda compartir y que usted pueda preguntar lo que necesita. Así que no se sienta ni intimidado ni con pena. ¿De acuerdo? Aquí estamos en familia, ¿sí o no? Sí. Entonces, ¿qué hace Dios? Bueno, Dios dice, yo voy a hacer un plan maestro. Y voy a ayudarlos a través de esta travesía, a través de este viaje, a través de esta aventura conmigo, dice el Señor, ¿no? Dice, y para eso, pues, yo voy a hacer un plan de salvación. Entonces, ¿qué es la salvación? Bueno, la salvación se define como la liberación, el rescate de Dios para con nosotros, por medio de su gracia. ¿Y de qué nos rescata el Señor? Bueno, del pecado asiduo. Y para eso yo les di una hojita, y no sé si todos tienen la hojita. Sí. Nosotros, hay términos que nosotros como creyentes debemos tener muy claros. Y ahí es donde yo quiero ahondar, en que usted mañana, pasado, el día que sea, usted pueda reunirse con gente, con su familia, con amistades, y cuando yo le haga una pregunta, usted pueda saber qué es la salvación. Usted pueda saber qué es la justificación. Y eso es lo que vamos a estar ahondando. ¿De acuerdo? Entonces, ese plan llamado salvación, hecho por Dios para que usted y yo... ¿Me escuchan allá atrás? ¿Me escuchan? ¿Sí? Avísenme si no me escuchan bien. Ese plan maestro de Dios llamado la salvación es desde el comienzo de la eternidad, es decir, el plan maestro de Dios. Y usted preguntará, bueno, ok, yo quiero ser salvo. ¿Qué es realmente la salvación? Bueno, la salvación se define como la liberación, es el rescate de Dios. ¿Por qué? Porque nosotros estábamos llenos de pecado, y al estar llenos de pecado no podíamos tener una relación con Dios. Simplemente, el pecado es separarnos de Dios. Y mediante el pecado teníamos la consecuencia de un castigo eterno. Es decir, nos tocaba ir al infierno eternamente. Porque en Dios no hay gris. El Señor es celoso y dice, aquí o es blanco o es negro. Aquí no hay gris, aquí no hay un término medio. Dice la palabra que al tibio lo vomitará Dios. Que seamos fríos o seamos calientes. Pero que no hay un término en el cual podamos negociar con Dios. Nosotros estamos llamados a hacer nuestra parte y a estar seguros de que Dios hará la de él. Amén. Amén. Entonces, la salvación cristiana se refiere a la salvación de mi alma, a yo morar con Dios en la eternidad, pero también se refiere a que es la victoria de Jesús, porque con esta salvación trae consigo una salud espiritual y mi regalo de la vida eterna. Cuando nosotros hablamos de salvación, hablamos de vivir, de que hay otra vida después de esta junto con Dios, pero también estamos hablando de que mientras estemos aquí vamos a tener una vida digna, una vida de paz, una vida de gozo, una vida de benignidad, una vida de amor, una vida de coinonía, una vida de amistad, una vida libre. Amén. Y donde no vamos a estar sujetos a esclavitud. ¿Cuál es la esclavitud en este tiempo? Bueno, no serán unas argollas para nosotros aquí, no será que nos estén dando látigo, pero es la esclavitud del pecado.
¿Sabía que hay gente, hay muchas personas, hay millones de gente enfermos por la esclavitud del pecado? Que no pueden tener una familia, que no pueden tener lo que usted y yo, para lo que usted y para mí es algo normal, tener un hogar, una casa, un buen desayuno en familia, tener un trabajo. Hay gente que por estar presos y esclavos del pecado no gozan de eso. A mí me da dolor cuando yo voy manejando mi carro y veo personas americanas, nacidas en este país, pidiendo dinero, limosna en la calle, que no tienen dónde vivir, que no tienen qué ponerse, que a lo mejor tendrán 2, 3 meses sin darse un baño con agua caliente. Entonces usted se da cuenta que no es porque tengan papeles, que no es porque se hable inglés, que no es porque sea con ojos verdes, que es no porque usted tenga 2 metros de altura. No, es por la misericordia, el favor y la gracia de Dios. Amén. Y eso me enamora más de Dios, porque eso es lo que Dios quiere para nosotros. Que un día como hoy, usted y yo estemos aquí en la iglesia, gozándonos, aprendiendo, ahondando de Dios, cuando hay gente que está en hospital, que está en una desgracia, que están muriéndose, que están sin cama, que están sin comer, que están en una vicisitud, y que nosotros podamos estar aquí amparados en el favor de Dios, con paz y en armonía. Eso no tiene precio. Eso no hay, no me lo pueden vender de otra forma, porque Dios es el Dios de la salud. Amén. Entonces, santidad significa, en 2 palabras, que Cristo me apartó para Él. Dios me aparta, me separa, me consagra para Él. Porque la salvación trae santidad. La salvación se produce de forma inmediata. Es decir, una vez que usted y yo reconocemos a Jesús como nuestro Señor y Salvador, somos salvos. Amén. Ya no hay que hacer otra cosa para ser salvo. Ahora, ¿cómo yo mantengo mi salvación? ¿Cómo yo no la pierdo? ¿Cómo yo gozo de los beneficios? ¿Cómo yo puedo trascender y ser un instrumento en las manos de Dios? Entonces eso es lo que vamos a ver. Se produce de forma inmediata la salvación. Me liberó del pecado, de la pena, del pecado, de la práctica del pecado y de la muerte eterna. ¿Mediante qué? Mediante su justificación. ¿Y qué es la justificación? Allí, si quieren, lo van tomando notita. La justificación significa la acción judicial de parte de Dios, la cual declara que ya el pecador ya no está expuesto al pecado y al castigo de la ley, sino que está restaurado y vuelve a gozar del favor de Dios. En pocas palabras, Dios es un juez. Jesucristo es nuestro abogado. El juez tiene sus leyes y nosotros la hemos quebrantado. Entonces lo que nos toca es recibir sentencia, ¿sí o no? ¿Qué pasa? Que Jesús es nuestro abogado. Mediante el sacrificio vicario en la cruz existe la justificación. Y ahora somos, por esa muerte, por esa sangre derramada, ahora somos declarados justos delante de Dios. Es decir, estábamos separados de Dios y no podíamos tener relación con Dios. Mediante la justificación, ese velo se rompe. Y ahora yo estoy acepto a Dios. Ahora yo puedo venir ante el trono de la gracia. Y yo puedo orar a Dios. Y yo puedo pedirle a Dios. Yo puedo tener comunión con Dios. Y yo puedo tener relación con Dios. Porque ya Cristo me justificó. Y cuando Cristo me justificó, me redimió. Es decir, que porque lo que yo estaba, la sentencia que estaba sobre mí, alguien la pagó. El juez me declara absuelto, libre, pero alguien tenía que pagar esa. Y esa la pagó
Jesús por usted y por mí. ¿Y por qué la pagó Jesús? Por amor. Por amor, porque en el plan de salvación de Dios predomina el amor. ¿Por qué nos quiere salvar? Porque nos ama. Simplemente por eso. Así que en el Antiguo Testamento y en el Nuevo Testamento la palabra santo expresa la idea de separarse, apartarse y consagrarse para Dios. Dice en Primera de Tesalonicenses 4:3 que la voluntad de Dios es nuestra santificación y que se produce inmediatamente. Cristo nos ha liberado del poder del pecado. Es decir, menos poder tiene el pecado sobre nuestras vidas. Ya no somos esclavos del pecado. Ya no tiene poder sobre nosotros el pecado. Ya Cristo nos dio el poder para vencer. Y la justificación es lo que Cristo hizo por usted y por mí. Él pagó el precio. Pero la santificación es lo que Cristo hace en usted y en mí. ¿Ve la diferencia? La justificación fue lo que se pasó allá en el Calvario. Pagó el precio. Pero la santificación es lo que Cristo hace en nosotros, dentro de nosotros, mediante el Espíritu Santo. Por eso no podemos tener comunión o concebir lo que dice la gente, que el Espíritu Santo es una fuerza activa. No. El Espíritu Santo es la tercera parte de la Trinidad. Y el Espíritu Santo es Dios dentro de nosotros, que viene a transformar nuestras vidas, que viene a trabajar con nosotros, que es la iglesia. Si usted quita el Espíritu Santo y usted anula el Espíritu Santo, usted está diciendo que la iglesia no existe, porque la iglesia está regida por el Espíritu Santo. Lo que mora aquí en nosotros y entre nosotros y con nosotros es el Espíritu Santo de Dios. Amén. Y nadie puede anular eso, porque está anulando la deidad de la Trinidad. No podemos compartir con gente, porque ese es nuestra ABC del Evangelio, esa es nuestra vida. De manera que la salvación es el proyecto de Dios donde Padre, Hijo y Espíritu Santo están envueltos desde el primer día. El Padre como el creador de todas las cosas y el que hizo el plan maestro. El Hijo era el salvoconducto, era el abogado, era el intercesor, el que por intermedio de él ese plan iba a ser plasmado, iba a ser hecho una realidad. Y el Espíritu Santo es el que hace la obra. ¿Se recuerdan que cuando hubo la creación del mundo, allá en Génesis, decía que Dios mandaba la palabra y el Espíritu se movía? Bueno, el Espíritu se mueve, ahora no sobre las aguas, sino dentro de usted y dentro de mí. Amén. ¿Y qué es lo que produce ese Espíritu Santo? Bueno, después que existe la santidad, que somos santos, y santo no es como lo pinta la iglesia tradicional, que agarran a una persona y lo canonizan y le ponen el nombre de santo, y este es el santo de yo no sé qué, y este es el santo de yo no sé qué. Nosotros no creemos en eso. Santo es todo aquel que está separado para Dios, que se rige por las normas de Dios, que ha entendido, ha digerido y está viviendo el Evangelio de Jesucristo como norma. Ese es el santo, el que está separado para Dios, el que está haciendo la voluntad de Dios. No es alguien perfecto, porque no somos perfectos, nos vamos a equivocar, pero abogado tenemos para con el Padre en Cristo Jesús.
y tener una comunión e ir esta santificación de día en día. La justificación ya pasó. La salvación ya se realizó. La santidad es el proceso de vida en el cual estoy ejerciendo. Entonces, ¿cómo es que una persona, si es asesino, si es ladrón, si es una mujer que es prostituta, un hombre que es lascivioso, que tiene problemas con la pornografía, que tiene problemas con la droga, que tiene problemas con el tabaco, con el alcohol, ¿cómo es posible que haya un cambio? ¿Cómo es posible que una persona sea santo? Bueno, porque cuando Dios nos da la salvación, Jesucristo nos justifica, nos redime, somos santos, hay un proceso que es cuando usted y yo venimos al Señor. Dice la palabra que no nos dominaba el espíritu de sabiduría, que era el Espíritu Santo, el Espíritu de Dios. ¿Nos dominaba quién? ¿Quién nos dominaba? Si no era Dios, ¿quién era? El otro. Entonces, ¿qué pasa? Que cuando nosotros hacemos la oración de fe, ese espíritu que nos dominaba tiene que irse, porque viene el Espíritu Santo en mi vida y dice la palabra que cuando llega el Espíritu Santo, Él empieza a barrer la casa y nos empieza a transformar. ¿Cuál es esa transformación? Bueno, a esa transformación lo llama la Biblia el nuevo nacimiento. ¿Qué es el nuevo nacimiento? Bueno, ya estoy justificado, ya estoy apartado para Dios y el Espíritu Santo empieza a hacer una obra en mí. Dice la palabra que nosotros tenemos un corazón, cuando no tenemos al Señor en nuestro corazón, que nuestro corazón es un corazón de piedra, que cuando se nos da la palabra simplemente rebota y no entra. Se va al intelecto, pero no baja al corazón, porque tenemos un corazón de piedra. Pero que cuando recibimos al Espíritu Santo, ese Espíritu Santo nos convierte ese corazón de piedra en uno de carne y ya podemos absorber, ya podemos entender, ya queremos la palabra de Dios en nuestra vida. Y dice que eso hace que nosotros nos embaracemos de Dios, que nos preñemos de Dios. Las mujeres se pueden identificar conmigo ahora más, pero en el momento en que usted recibe el Espíritu Santo hay una gestación, es como que hay un ser viviente dentro de mí, que es el Espíritu Santo, y ese ser me preña de Dios. Entonces yo quiero hacer lo que Dios me está mandando a hacer, yo quiero vivir la vida que Dios me está ofreciendo, yo quiero hacer y quiero ser que Dios se agrade de lo que yo estoy haciendo. Y empieza a haber una revolución interna y mis pensamientos, mis apetencias, mis prioridades, todo comienza a cambiar en mi mente. Pero cuando esa gestación, ese embarazo, yo lo suelto, doy a luz, se llama el nuevo nacimiento del creyente. Que no es otra cosa que todo lo que ya Dios me ha cambiado aquí y aquí, ahora la gente lo puede ver. Ahora lo practico. Ahora lo hago. Ahora quiero ir a la iglesia. ¿Usted quiere ir a la iglesia? Si no quiere salir una barra antes. No, ahora quiero ir a la iglesia. Ahora quiero adorar a Dios. No, pero yo quiero reconciliarme con mi esposa, yo quiero tener una novia cristiana, yo quiero tener una relación. Pero que tenía 40 mujeres, ¿cómo es eso? Porque ya uno nació de nuevo. Ya Dios cambió todo eso. Y entonces, crece el ímpetu, el amor, el deseo, y la gente puede dar testimonio de que hemos nacido de nuevo, de que somos creyentes, de que estamos santificados para Dios. El Hijo del Hombre no vino para ser servido, sino para servir y dar su vida en rescate por muchos. Así que, ¿qué nos queda cuando hemos entendido? Bueno,
cuando hemos entendido que Dios siempre ha sido su plan, siempre ha sido su objetivo principal, que seamos salvos, que tengamos una vida santa y que nosotros crezcamos para Él. Dice que Dios nos librará de la presencia del pecado por la eternidad, que no habrá pecado, que no habrá vicisitud, que no habrá enfermedad en esa salvación. Y los universalistas dicen, ¿sabe quiénes son los universalistas? Los que creen que todo es hecho de la nada y del todo. Los universalistas dicen que Dios pudo salvarnos a todos, que si Él tiene el poder, ¿por qué Él salva a unos y a otros no? Eso es lo que ellos dicen. Entonces, ellos dicen, si Dios existiera, pues, y es tan poderoso, nos salvaría a todos. Por eso no creen en la existencia de Dios. Los ateos, que son la gente que no cree en Dios, dicen que Dios no existe y que si existiera, pues nos hubiese condenado a todos. Porque si todos somos tan injustos, nos hubiese condenado a todos. Esa es la teoría. Los religiosos dicen que Dios pudo ofrecer la salvación sin garantías. ¿Por qué? Porque hay una parte que nosotros, si no hacemos, no tenemos salvación. Y como ellos son tan santos, los religiosos, pues ellos están en ese grupo de gente que sí se van a salvar. Pero yo quiero decirle que Dios pudo garantizar la salvación, que Él nos escogió y que lo que nosotros tenemos que hacer es atender a ese llamado. La religión, fíjense, voy a chocar aquí con mucha gente y es bueno que choquemos, es bueno que yo los ponga a pensar, porque eso es parte de esta clase. Hay gente que dice, no, yo acepté al Señor. Sí, el Señor nos da libre albedrío para escogerlo, pero no fue porque nosotros entendimos, o porque nosotros éramos buenos, o porque nosotros éramos mejores que otros. Mire lo que dice. En Deuteronomio 7:7, el Señor le dice a Israel, yo no te escogí porque eras una nación numerosa, porque eras inteligente. Yo no te escogí porque eras lo mejor, porque hemos visto que Israel tenía muchos defectos, ¿sí o no? Amén. Entonces el Señor se lo aclara. A Amós fue un profeta de Dios. Amós decía, yo no soy profeta, ni soy hijo de profeta. Yo soy boyero y recojo higos silvestres. Trabajaba la tierra, Amós, pero Dios lo escogió para que llevara el mensaje. A Moisés hasta uno mató. Salió corriendo, dejó todo, estaba pastoreando ovejas, y 40 años más tarde Dios se le aparece en un arbusto y le dice, ¿sabes qué? Te he escogido para que liberte al pueblo de Israel, para que hiciera una de las obras más grandes que se ha hecho en la humanidad, para que demostrara la gloria y el poder de Dios con las plagas, con la muerte de los primogénitos, abriendo el mar rojo, y para usted de contar todas las maravillas que hizo Dios usando a su siervo Moisés. ¿Y quién era Moisés? A Jonás. Dios le dice a Jonás, vete a Nínive. Y Jonás se molestó, porque Jonás entendía que Nínive no era digno de ser salvos,
que ellos merecían la muerte, porque vivían tan en pecado que él decía, ¿cómo tú me vas a mandar a que yo le dé palabra de salvación a esta gente? Es decir, Dios no nos escoge por lo que somos, por lo que hacemos, por lo inteligente, por la nacionalidad. No. Dios no tiene acepción de personas. Dice en Efesios 1:4, según nos escogió en Él antes de la fundación del mundo, para que fuésemos santos y sin mancha delante de Él. Y termino con mi verso preferido. Juan 15:16. Lo aplico en todo lo que hago, porque ese es un verso tan completo, cuando usted lo escudriña, que dice, no me elegiste vosotros a mí. ¿Se da cuenta? Que no fue que nosotros fuimos tan sabios y tan inteligentes que nosotros escogimos ser cristianos. No fue eso. Sino que yo os elegí a vosotros. Dios nos eligió a nosotros. Y os he puesto para que vayáis. No para que vengan los domingos a la iglesia y te sientes, escuches el culto, te goces, cantes, adores, ofrendes, te vayas, haga un buen almuerzo. Y no. Para que llevéis fruto. Y vuestro fruto permanezca. Para que todo, ¿cuánto? Todo. Lo que pidieres al Padre en mi nombre, Él os lo dará. Amén. Lo voy a repetir porque habían 2 o 3 cuando lo dije, pero necesito repetir esto. Y es porque aquí hay muchos enfermeros, médicos, gente que sabe, que he leído. Mire, el espermatozoide se compone de una cabecita y un rabito y una colita. Y Dios nos dice, nosotros somos cabeza y no cola. Y todos decimos, yo tengo que estar arriba porque yo soy el líder, yo soy el jefe. Está bien, Dios, claro que sí, eso es parte del plan de Dios y gloria a Dios por eso. Dios nos ha puesto arriba. Pero ¿sabe qué quiere decir ese espermatozoide? Porque la cabeza del espermatozoide, al llegar al óvulo, dice la ciencia que esa cola se libera de la cabeza. O sea que cuando hay la fecundación, no es en la cabecita con la cola, es la cabecita sola. Entonces cuando va el espermatozoide así y llega, de muchos que se quedaron en el camino, llegó uno, llegaron 2 y salieron trillizos, llegaron 3, suelta la cola y queda la cabecita. Si usted y yo fuéramos cola, no pudiéramos ser fructíferos, porque la cola es simplemente un canal que impulsa la cabeza. Pero nosotros somos ¿qué? Cabeza. ¿Y qué hace la cabeza? Es lo que fructifica, es lo que llega al óvulo y se hace la vida. Y por eso somos llamados a ser cabeza. Amén. Porque debemos ser fructíferos. Amén. Y no porque nosotros lo hemos elegido, sino porque Dios nos eligió a nosotros. Dios le bendiga. Nos ponemos de pie. Un aplauso fuerte al Señor. Pastores generales, canales, junto con los pastores asociados, estamos muy interesados en fundamentar a la iglesia en la palabra. Estamos muy contentos hoy porque llegaron más de 35 personas. Yo creo que eso merece un aplauso. Queremos formar nuevos líderes, maestros, predicadores. Pero para eso necesitamos saber y escudriñar las Escrituras, porque nosotros somos personas que no ministramos al intelecto del hombre, sino que Dios a través de nosotros ministramos al Espíritu. Y como la palabra de Dios es la que corta y traspasa y cambia y transforma, entonces necesitamos conocerla, profundizar en ella,
para poder ser un instrumento efectivo en las manos del Señor. Así que nosotros estamos seguros que de aquí van a salir maestros, van a salir predicadores, van a salir evangelistas, van a salir misioneros, porque ese es el llamado de Dios para la iglesia. Así que lo felicitamos por hacer el esfuerzo y pararse temprano, que sabemos que no estamos muy acostumbrados a llegar a las 9:45 a la iglesia. Pero Dios va a recompensar este tiempo maravilloso que hemos pasado. Amén. Agradecemos al pastor José. Yo me deleito escuchándolo enseñar. Algún día él va a decir su testimonio. Lo que usted ve en él no nació así, ni era así. Gloria a Dios. Le voy a dar un poquito. Era un delincuente, pero Dios me lo transformó. Amén. Así que la obra redentora que usted ve en él, Dios lo hizo. Y donde quiera que nosotros nos paramos, lo decimos. Nosotros somos frutos de la escuela bíblica, como se llamaba anteriormente. Ahora se va a implementar escuela de transformación aquí en Vida Nueva. Nosotros somos fruto de esa escuela bíblica que domingo tras domingo, martes tras martes, íbamos en el lugar donde nos levantamos, donde nos congregamos, donde nos convertimos. Y René y Joyce son testigos de lo que estoy diciendo. Levanten la mano. Ellos son mis amigos, nuestros amigos de hace 20 años y venimos de la misma congregación. Somos frutos de los martes, de los domingos, del sacrificio de sentarnos, escribir, comer Biblia. Así crecimos y nos fundamentamos en la palabra del Señor. Así que sabemos que aquí se va a dar fruto, y frutos a 100 por 1 se va a dar en este grupo. Por favor, necesito saber las manos levantadas de aquellos que no han sido bautizados. Por favor, la manito bien alta sin miedo. Ok. Por favor, si las personas que no han sido bautizadas, tengo una noticia para usted. Una noticia buena. Se van a dar 5 clases. Al terminar la 5ª clase, ya usted va a estar listo para ir a las aguas bautismales. Gloria al Señor. Por favor, las 3 personas que levantaron la mano, vayan donde la pastora Judy. Ella va a ya apuntarlos, porque al terminar la 5ª clase nos vamos a las aguas. Vamos a tener fiesta. Y también todo este grupo va a recibir un certificado de fundamentos de vida a la 5ª clase. Entonces, la tarea de nosotros, ¿qué es? Entusiasmar al resto de la congregación que no llegó hoy. Todavía hay chance. Si llegan el domingo que viene, lo que vamos a hacer es que le pasamos la grabación de este domingo, para que no se queden por fuera. Pero queremos que todos puedan aprender o recordar o refrescar el ABC del Evangelio, los fundamentos bíblicos. Dios les bendiga. Amén.